Te voy a decir la verdad prohibida. Quizá Dios no quiere matar a Satanás. Y antes de que comentes blasfemia, piensa esto conmigo. Si Dios es omnipotente, ¿por qué el mal sigue ahí, intacto, generación tras generación? Porque si Él puede todo, entonces sí podría eliminarlo en un instante. Y si no lo hace, solo hay dos opciones. O hay una razón que casi nadie se atreve a decir, o estamos entendiendo mal quién o qué es Satanás en esta historia. Y aquí viene la parte que incomoda. Tal vez Satanás no es solo un enemigo externo. Tal vez es el mecanismo que separa a los que son buenos por elección de los que solo son buenos porque nunca tuvieron una prueba real. Imagínate un mundo sin tentación, sin deseo, sin ego, sin impulso. ¿Eso sería santidad o sería programación? Porque la virtud sin opción no es virtud, es obediencia automática. Ahora quiero que te mojes en comentarios, sin filosofar. ¿Dios no puede o Dios lo permite? Escribe exactamente una de estas dos frases. No puede, lo permite. Y quédate, porque en el siguiente minuto voy a explicarte la teoría que cambia todo. ¿Por qué matar a Satanás destruiría algo esencial del plan? ¿Y por qué los ángeles caídos encajan en la misma lógica? Vamos a empezar por el punto que casi nadie menciona, el significado oculto detrás de la caída, y por qué la lucha no es solo en el cielo, sino dentro de cada decisión humana. Nos enseñan que existe el bien y el mal, Dios y Satanás, la luz y la oscuridad, una batalla eterna que supuestamente define el destino del mundo. Pero hoy quiero que escuches algo que casi nadie se atreve a cuestionar. Si Dios es realmente todopoderoso, ¿por qué no elimina simplemente a Satanás? ¿Por qué no borra el mal de la existencia? Esta es la pregunta prohibida, la que incomoda, la que derrumba interpretaciones tradicionales. Pero si te quedas hasta el final, puede que tu visión espiritual nunca vuelva a ser la misma. Antes de meternos en profundidad, quiero contarte algo que viví. Hace años, un maestro espiritual, un hombre sencillo, silencioso, pero con una claridad que te atraviesa, me lanzó una pregunta que me descolocó. Si Dios destruyera el mal mañana, ¿qué aprenderías tú? Me quedé en silencio. Creí que estaba bromeando, pero él cerró el libro que tenía en las manos, me miró directo y dijo: la luz solo brilla cuando existe sombra, y la sombra solo existe porque todavía no has encendido todas las luces dentro de ti. Ahí entendí que él no hablaba del diablo externo, sino del interno, del tuyo, del mío, del de toda la humanidad. Volvamos a la pregunta central. Si Dios puede destruir el mal en un instante, ¿por qué no lo hace? La respuesta no es religiosa, no es literal y tampoco es infantil. La respuesta es un paradoxo que dice: el mal no existe a pesar de Dios. El mal existe porque cumple un propósito. Sé que suena fuerte, sé que remueve creencias, pero no se puede hablar de luz sin hablar de sombra. Piensa en esto. Si nunca enfrentaste resistencia, ¿cómo desarrollarías fuerza? Si nunca fuiste tentado, ¿cómo descubrirías tu verdadera elección? Si nunca conociste la oscuridad, ¿podrías reconocer la luz? Quiero que consideres algo que muy pocos se atreven a pensar. ¿Y si Satanás no fuera un enemigo de Dios, sino una herramienta, un instrumento dentro del diseño de la creación? No estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que podría ser necesario. Mira el libro de Job. Satanás aparece ante Dios, no como rebelde, sino como acusador, como examinador, como el que prueba la integridad humana. En textos hebreos antiguos, Ha-Satán significa el adversario, el que prueba, el que examina, el que confronta. En tradiciones gnósticas, es el guardián del umbral, la figura que no te deja avanzar si todavía no estás listo para despertar.
Eso cambia totalmente la narrativa. El propósito del mal no sería destruirte, sino revelarte. Déjame contarte ahora una parábola espiritual, una historia simbólica. Dice una tradición antigua que antes de que existiera el universo, Dios reunió a todas las entidades de luz y preguntó: si les entrego la eternidad sin oposición, ¿evolucionarían o simplemente existirían? Un ángel respondió: sin contraste no hay aprendizaje. Otro dijo: sin alternativas no hay libertad. Y fue entonces, según esta historia, que Dios creó al adversario, no como rival, sino como desafío, como fuerza de oposición, porque sin elección... Dicen que Lucifer significa portador de la luz. Pero, ¿y si esa luz nunca fue lo que imaginamos? ¿Y si la verdadera revelación está en la sombra que Él expone dentro de nosotros? Escúchame con atención, porque tal vez esta historia no sea sobre un demonio allá afuera, sino sobre uno aquí dentro. Si Dios es omnipotente, si de verdad puede todo, ¿por qué el mal sigue aquí, intacto, generación tras generación? No es lógico pensar que un ángel caído pueda desafiar al Creador. Entonces, ¿por qué sigue existiendo? Quizá porque tiene una función que no entendemos a primera vista. Portador de la luz. La mayoría imagina brillo, pureza, iluminación, pero la luz que él porta tal vez no ilumina el camino, tal vez ilumina nuestras grietas, porque Lucifer no sería la luz, sino quien revela la oscuridad humana. El espejo que nos obliga a mirar lo que evitamos, el dedo que apunta hacia adentro, hacia aquello que intentamos esconder. La tentación, esa que te seduce, que te promete placer, poder, fuga, no es un castigo, es una linterna que ilumina exactamente donde estás débil. Porque sin tentación no habría virtud auténtica, sin caída no habría ascensión, sin sombra jamás comprenderíamos la luz. La bondad solo se vuelve virtud cuando tienes la capacidad real de destruir a alguien y aún así eliges ser bueno. La lealtad solo existe cuando podrías elegir a cualquiera y aún así eliges quedarte. El amor auténtico solo brilla porque existe la posibilidad de traicionar. Todo iso só existe por causa da escolla. Y es ahí donde Lucifer aparece como símbolo. No como maestro del mal, sino como guardián del libre albedrío, el que te muestra dónde puedes caer, para que decidas dónde quieres subir. La Biblia dice no ceder a los placeres de la carne, pero no habla de pecado externo, habla del ego, de los impulsos, de ese fuego interno que te arrastra y te consume si no lo observas. Y ahora lo entiendes. Ese es el punto exacto donde Lucifer se vuelve portador de luz. No porque brille, sino porque revela. Revela tu sombra, tu vacío, tu fragilidad, tus patrones automáticos. Te muestra dónde sangras por dentro, dónde te pierdes, dónde mientes, dónde deseas lo que te destruye. Y al mostrarte esa oscuridad, te obliga a despertar conciencia. Porque la luz que él porta no es la luz del bien, es la luz que ilumina el lugar exacto donde tu propia luz necesita nacer. Quizá Dios no destruye al diablo, porque sin sombra no habría contraste, sin desafío no habría crecimiento, sin tentación no habría libertad. Lucifer expone lo que escondes, para que puedas transformarlo. Para que elijas conscientemente caminar hacia Dios, no por miedo, sino por despertar interno. Y tal vez ese sea el significado esquecido de portador de la luz, no el que trae claridad de doceu, sino el que enciende el reflector sobre tu propia oscuridad, para que puedas ver por fin quién eres, quién no quieres ser y quién estás destinado a convertirse.
Al final, la luz que importa es la que nace dentro de ti. Antes de irte, responde en los comentarios. ¿Cuál es la sombra que más te ha revelado la vida últimamente? Escribe esta frase para afirmar tu despertar. Donde hay sombra, nacerá mi luz. Suscríbete si quieres más verdades incómodas que expanden conciencia. Y comparte este vídeo con alguien que ya está listo para ver lo que siempre evitó mirar. A veces olvidamos una verdad incómoda. Una verdad que no está escrita en ningún templo, pero late en cada ser humano que alguna vez luchó contra su propia sombra. El mal. Ese concepto que intentamos expulsar, purificar, negar. Quizá no sea un error de la creación. Quizá sea una herramienta. Porque no existe virtud sin la posibilidad real de caer. No existe bondad donde no hay tentación. No existe lealtad donde no existe la opción de traicionar. Y no existe luz sin un contraste que la haga despertar. Piensa en esto conmigo. Si el ser humano no pudiera desviarse, fallar, corromperse, ¿qué valor tendría elegir lo correcto? La disciplina solo es auténtica cuando una parte de ti quiere romperla. La bondad solo brilla cuando sabes que también podrías destruir. La lealtad solo importa cuando existe una salida fácil y aún así decides quedarte. Por eso el mal no es apenas un antagonista cósmico. Es el laboratorio interior donde a diario se forja tu carácter. Es la resistencia que fortalece tu alma. Es la sombra que te obliga a encender tu propia luz. Irónico, ¿no? La oscuridad que tanto tememos es la que más revela quién realmente somos. Porque cada tentación que te desafía es un espejo. No viene a destruirte. Viene a mostrar dónde aún estás dormido. Donde tu conciencia todavía no despertó. Y es en ese contraste entre lo que vosé podría ser y lo que eliges ser, donde acontece la verdadera evolución humana. Cuando caes, aprendes. Cuando resistes, te expandes. Cuando eliges conscientemente el bien, creas luz donde antes solo había sombra. Por eso quizá el mal no es un enemigo absoluto, sino un componente necesario del viaje. Una etapa de la conciencia, un territorio sagrado donde el alma decide madurar. Y aquí está el giro que nadie quiere admitir. Si no hubiese riesgo, si no hubiese duda, si no hubiese tentación, tampoco habría mérito espiritual. Somos humanos precisamente porque caminamos entre dos fuerzas, la que nos eleva y la que nos hunde. Y nuestra grandeza nace de elegir día tras día quién queremos ser. Ese es el verdadero milagro. Ese es el verdadero propósito del contraste. Ese es el papel necesario del mal en la evolución humana. Sin sombra, nunca descubrirías tu propia luz. Ahora te pregunto, ¿qué parte de tu sombra te está revelando la versión más fuerte de ti mismo? Escribe en los comentarios. Yo elijo mi luz. Si esta reflexión tocó algo dentro de ti, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete, porque aquí transformamos oscuridad en conciencia. A veces olvidamos algo esencial. La existencia nunca fue diseñada para ser un camino recto, ni una autopista segura sin desvíos. Dios no crea robots. Crea seres capaces de elegir. Crea conciencia que puede decir sí o no. Crea almas que pueden levantarse o caer, porque sin tentación no existe mérito. Sin posibilidad de error, no existe evolución. Y aquí aparece una figura que muchos temen, pero pocos entienden. Satanás. No como un monstruo de fuego, sino como la representación radical de la libertad humana. La tentación no es un accidente del universo, es parte del diseño.
La sombra existe para revelar dónde aún no construiste luz. Y la caída existe para probar de qué estás realmente hecho. Imagina esto. Si Dios eliminara todo mal, todo impulso, toda voz interna que te desafía, ¿qué quedaría de ti? Nada. Serías apenas una marioneta obediente, incapaz de amar de verdad, incapaz de elegir, incapaz de trascender. Porque amar solo tiene valor cuando podrías traicionar. Ser leal solo significa algo cuando podrías romper tus promesas. Ser bueno solo importa cuando podrías destruir, y aún así decides construir. Eso es libre albedrío. Eso es lo que te hace humano. Eso es lo que te conecta con lo divino. Y por eso, la existencia del mal no contradice a Dios. La revela, la explica, la sostiene. Hay un secreto que casi nadie quiere admitir. La tentación no aparece para destruirte, aparece para mostrarte quién eres, para revelar tus puntos débiles, para desnudar tus sombras, para exponer tus grietas internas y obligarte a superarte. Es el contraste que desperta la conciencia, es el desafío que activa tu fuerza, es la presión que forma tu carácter. Y ahí en ese terreno peligroso entre tus deseos y tus límites, aparece él, la figura simbólica de Satanás, no como el mal absoluto, sino como el guardián de la libertad, aquel que te ofrece el camino fácil, el placer inmediato, la caída tentadora, para que puedas elegir algo mayor, para que tu luz no sea heredada, sino conquistada. Porque la verdadera luz nace del enfrentamiento con tu propia oscuridad. No hay virtud sin lucha, no hay conciencia sin sombra, no hay elevación sin caída. Al final el libre albedrío no es un regalo simple, es la responsabilidad más pesada del universo. Es la prueba de que Dios confía en ti lo suficiente como para permitirte destruirte o salvarte, caer o levantarte, apagar o encender. Y cada vez que eliges la luz en medio de tu caos interno, cada vez que dices no al impulso que te arrastra, cada vez que eliges conciencia en lugar de ego, te conviertes en algo más grande de lo que eras. Ese es el valor real de existir. No ser perfecto, sino elegir. Elegir una y otra vez. Elegir incluso cuando todo dentro de ti quiere escapar. Elegir luz, aun sabiendo cuánto más fácil es la sombra. Ese es el fundamento secreto de la existencia. Y quizá, solo quizá, por eso el mal nunca es destruido. Porque sin él, tú tampoco podrías ser creado como eres. Ahora respira profundo y dime en los comentarios, ¿cuál ha sido la elección más difícil que moldeó tu carácter? Escribe esta frase para sellar la reflexión de hoy. Elijo la luz, incluso cuando duela. Si este mensaje resonó contigo, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete, porque aquí revelamos las verdades que casi nadie se atreve a decir. La guerra más peligrosa nunca estuvo afuera. Siempre fue aquí, dentro, muy dentro. Porque la verdadera batalla no ocurre entre Dios y un enemigo externo. Ocurre entre tú y tu propia sombra. Dicen que no debemos ceder a la carne, pero ¿y si esa frase nunca habló del cuerpo? ¿Y si hablaba de algo mucho más profundo? La carne, como el ego, los impulsos, las adicciones, los patrones que te arrastran aunque sepas que te destruyen. Ese territorio es un campo espiritual. Aquí comienza la guerra real, el conflicto interior, el choque entre quién eres y quién podrías ser. Porque si lo piensas, ¿y si el diablo no fuera exactamente lo que te enseñaron? ¿Y si nunca se trató de un ser rojo con cuernos y un tridente? ¿Y si, como sugiere la raíz de su nombre, el portador de la luz no es luz en sí, sino aquel que ilumina tu oscuridad, aquel que expone tus fraquezas para que puedas transformarlas? ¿Y si la tentación es un espejo, un reflejo brutal de quién eres cuando nadie te ve?
un recordatorio de cuán fácil es caer y cuán poderoso es levantarse. Porque sin tentación no hay mérito, sin riesgo no hay virtud auténtica, sin la posibilidad real de traicionar, la fidelidad no tiene valor, sin la capacidad de herir, la bondad no significa nada, sin sombra no hay luz. Y es ahí donde la psicología y la espiritualidad se encuentran. Ahí donde el diablo ya no es un monstruo externo, sino una metáfora de tu libre albedrío, tu poder de elegir, tu capacidad de hacer lo que deseas, incluso cuando sabes que no deberías. El cielo y el infierno ya no son lugares, son estados internos, puertas que se abren dentro de ti, experiencias psicológicas que construyes a cada elección. Cada vez que eliges el ego, fabricas un pequeño infierno. Cada vez que eliges conciencia, alumbras un fragmento de cielo. Porque tal vez, solo tal vez, Dios no destruye la tentación porque sin ella no habría crecimiento, sin ella no habría contraste, sin ella no habría despertar. ¿Cómo aprenderías a dominar tus impulsos si no fueran desafiados? ¿Cómo conocerías tu fuerza si nada te empujara hacia el abismo? Piensa en esto. El mal no aparece para arruinarte, aparece para revelarte, para mostrarte donde aún no controlas tu mente, donde aún eres esclavo de tus impulsos, donde aún no eres libre. Esa es la guerra real. O tú controlas tu ego, o tu ego te controla a ti. El portador de la luz no es quien trae luz, es quien revela dónde necesitas encenderla. Es quien expone tu oscuridad para que puedas superarla. Es quien confronta tu alma para que despiertes, para que elijas ser luz por voluntad propia. Y en ese misterio silencioso entendemos algo profundo. Los mayores enemigos que enfrentarás siempre llevarán tu propio rostro, pero también tus mayores milagros. Antes de irte, piensa en esto. ¿Cuál es la batalla interior que tú estás luchando ahora mismo? Escríbela en los comentarios con la frase «Reconozco mi guerra interna». Hay una verdad que casi nadie se atreve a encarar. Una verdad que incomoda, desafía y rompe a quien la escuche. La verdad prohibida. Satanás no puede ser destruido, no porque Dios sea incapaz, sino porque su existencia sostiene el juego cósmico de la elección. Porque sin sombra no hay luz, sin adversario no hay conciencia, sin tentación no hay despertar. Piensa esto conmigo. Si Dios es omnipotente, omnisciente, creador de todo lo visible e invisible, ¿por qué el mal sigue ahí, intacto, generación tras generación? ¿Por qué no basta un gesto divino, un simple soplo, para borrar la oscuridad del mapa? Tal vez porque la oscuridad nunca fue un error del sistema, sino parte del diseño. Tal vez porque el mal no es un oponente que se destruye, sino un maestro que se enfrenta. Y aquí viene el giro que nadie quiere abrecar. Satanás, el adversario, el acusador, solo existe porque su función sostiene algo mayor, el libre albedrío. Porque sin la posibilidad real de caer, ninguna virtud tendría valor. Porque la bondad no significa nada si no puedes elegir lo opuesto. Porque la lealtad solo es lealtad cuando podrías traicionar y decides no hacerlo. Porque el amor auténtico solo existe cuando puedes romperlo todo y eliges honrarlo. La ironía divina es brutal. El mal no es un glitch, es el contraste que permite ver la luz. Lo que llamamos diablo no es un monstruo de cuernos, es la voz que te tienta, la parte de ti que quiere placer fácil, ego, impulso, exceso, la sombra que te arrastra hacia abajo solo para mostrarte donde necesitas elevarte. En muchas tradiciones, carne significa ego. No ceder a la carne significa no dejar que tus impulsos te gobiernen como un animal.
Y aquí es donde la figura de Satanás se vuelve incómodamente profunda. Él representa la tentación que expone tus puntos débiles, no para destruirte, sino para revelarte. Y esto enlaza con la etimología que casi nadie menciona. Lucifer significa portador de luz. Pero no porque él sea la luz, sino porque revela la oscuridad que tú todavía no iluminaste. La luz que Lucifer porta no es bondad, es un espejo que te muestra dónde tu luz necesita nacer, donde tu conciencia está dormida, donde todavía reaccionas, repites, caes. Por eso tal vez Dios no lo destruye, porque destruir a la sombra es destruir el escenario donde la luz se despierta, porque eliminar al adversario es eliminar el mérito da escolla, porque sin contraste no hay evolución. Y quizá por eso, en el centro más profundo de esta historia, Satanás no es solo el enemigo, es el recordatorio brutal de que dentro de ti hay dos direcciones posibles, y solo tú decides cuál dominará tu vida. Y cada tentación que enfrentas no es una trampa, es un llamado, el llamado de tu propia alma diciendo, aquí, justo aquí, es donde necesitas despertar. Porque sin adversario no hay victoria interior, sin sombra no hay luz, sin mal no hay conciencia, y sin conciencia no hay humanidad. El mal no existe para destruirte, existe para despertarte. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, escríbeme en los comentarios. Yo elijo despertar. Comparte este vídeo con alguien que esté luchando con su propia sombra. Y suscríbete para seguir explorando estas verdades que casi nadie se atreve a decir, pero que todos necesitamos escuchar.